nosotros en este capítulo, en esta unidad, hemos visto aspectos referentes al tejido de glándulas, tejido linfático y mucosa bucal, ¿cierto? Pasándonos por todo lo que significa la mucosa masticatoria, la de revestimiento y también la mucosa especializada, que es la que caracteriza al dorso de la lengua. Entonces, para poder tener una buena ejercicio respecto a lo que implica poder reconocer todo ello, me parece que es súper buen referente poder considerar una sección de la mandíbula y una sección del labio inferior. Así es que vamos a tomar como referencia entonces un corte sagital de mandíbula, y para ello vamos entonces a orientar cómo poder partir este tipo de esquema. Entonces, para partir en ello, vamos a iniciar dibujando un incisivo central, inferior, ¿cierto? Este incisivo central, después recuerden que tenemos una clase de histología dentaria. Por ahora solamente nos vamos a concentrar en la silueta de un contorno externo. Después vamos a aprender de esmalte, de dentina, pulpa principalmente. Hoy vamos a hacer un esbozo pulpar por si acaso para que no se nos olvide. Y una vez que nosotros tengamos ya orientado de manera general lo que corresponde a nuestro diente, vamos entonces a dibujar la sección del hueso mandibular. En realidad esto corresponde a un corte sagital del cuerpo de la mandíbula, donde nuevamente trataremos ahí de mantener las características de lo que es el proceso alveolar por un lado y el cuerpo mandibular por otro. Estos aspectos ustedes ya lo han visto, y por ende los conceptos que voy a estar comunicando acá desde un punto de vista anatómico y topográfico ustedes ya deben de reconocerlo. Hecho ya el diente y la estructura ósea, vamos a poner nuestros referentes en cuanto a lo que son los elementos musculares. Y en esto vamos a considerar una interpretación, ¿cierto? Una interpretación esquemática, de acuerdo a lo que nosotros entenderíamos como el músculo del cuadrado de la barba. No sé si ustedes lo vieron con otro nombre. Vamos a dibujarlo algo así muy insinuado nada más, el cuadrado de la barba. Este da para que nos dé la inserción muscular al cuerpo mandibular. Y también vamos a dibujar de manera la silueta de lo que sería el orbicular de los labios. ¿Ya? Entonces con eso nosotros ya tendríamos de algún modo caracterizados elementos que nos van a permitir identificar el plano muscular por lo que sería la cara vestibular. Por otro lado, nosotros tenemos que tener hacia la cara interna la referencia de lo que es el músculo hyoides, perdón, el hueso hyoides, vamos a ponerlo por acá. Y entendiendo que este hueso hyoides nos va a permitir anclar lo que es el músculo miloioideo, ¿cierto? Recuerden que el músculo miloioideo separa anatómicamente lo que deberíamos entender, todo lo que está en torno a la cavidad bucal y el cuello. Y también con ello entonces vamos a poder esbozar otros elementos relevantes como son el músculo genioglosso, que lo vamos a dibujar por ahí nada más por ahora, y la glándula sublingual, que lo vamos a dibujar por acá. Entendiendo que la glándula sublingual correspondería a esta glándula salival mayor, que es la que vamos a tomar como referencia para describir algunos aspectos en torno a ella. Y por sobre la glándula sublingual vamos a tener la lengua, ¿cierto? Antes de ello voy a dibujar como referencia ya el revestimiento epitelial. Entonces vamos a tener la mucosa de la encía, ¿Profe? pero muy ratito, la mucosa del piso de la boca, que lo vamos a tener ahí suavemente insinuado, la mucosa que recubre la glándula sublingual puramente tal, ay, no sé qué pasó. Termino esto y te doy el pase. ¿Ya? Y aquí vamos a tener entonces la mucosa del dorso de la lengua. ¿Ya? Dorso de la lengua que después se va a ir hacia la laringe. Ahora sí.
La pregunta, ¿En qué era lo que estaba sobre el miroyoideo? No capté. el genio gloso, el músculo Ya, y genio de ahí gloso, la glándula sublingual. glándula sublingual. ¿Ya? Y bueno, y aquí vamos entonces a insinuar lo que correspondería a todo el paquete muscular de los músculos de la lengua. ¿Ya? Entonces esto es una insinuación nada más, ¿no? No es un solo músculo. Recuerden que la lengua tiene una cantidad de músculos muy abundante, eh, y que no es objeto de esta clase repasarlos, tampoco me lo sé, eh, pero sí es importante visibilizar que bajo esa línea epitelial que nosotros dibujamos en primera instancia se encuentra todo un conjunto y un complejo muscular que nos va a permitir cumplir con todas las funciones de masticación, deglución, fonación, articulación de sonidos, y eso se debe a que es una compleja estructura muscular, pero como te digo, solamente esto es una referencia. Entonces ahí tenemos básicamente algunos elementos que nos ayudan a reconocer ciertas estructuras como los músculos que hemos estado viendo acá y que vamos solamente a esbozar así, de manera general. Lo suficiente para que podamos entender elementos de las características musculares, lo suficiente para que podamos reconocer y darle espacio a una arteria muscular, a una arteriola, a un capilar, todo el flujo que ustedes ya conocen de la dinámica del árbol vascular probablemente tal, y con ello entonces vamos a tener la referencia para poder entonces tomar esto como estructura. Por otro lado, esto nos va a permitir reconocer también la superficie del dorso lingual, que es lo que nos interesa caracterizar para poder identificar las papilas filiformes, fungiformes y las caliciformes principalmente. Las foliadas ya lo hemos conversado, a lo mejor vamos a pedir una estructura linfática, una amígdala lingual también que podríamos tomar como referencia, y con eso ya tenemos gran parte de lo que es la organización de nuestro esquema acá ya presente. Vamos a seguir ahora tapizando la encía vestibular, ¿cierto? Eh, Profesor, sí. disculpe que me perdí un segundo. Entre el hueso yoides y el genio gloso dibujó una línea. ¿Qué es esa línea? Solamente busco yo caracterizar que el complejo muscular de la lengua es más abundante que lo que yo estoy dibujando acá. ¿Ya? Eso debería corresponder a otro tipo de músculo, Ya. que es eso nada más el concepto. Aquí yo estoy dibujando como una sola estructura, pero el músculo de la lengua no es el músculo de la lengua, es un Claro. conjunto muscular. ¿Ya? Entonces, y Gracias. eso digamos es importante que lo tengamos presente permanentemente. Bueno, entonces, volviendo ya a la encía vestibular, tenemos aquí la encía vestibular, el fondo de vestíbulo, la cara interna del labio, y después llegamos al vermellón labial para después llegar a la piel. Entonces, básicamente, esta es la estructura que estamos nosotros tomando como referencia. Vamos a darle un poquito más de forma a ese labio que me quedo medio alérgico, ¿cierto? Y ahí vamos a buscar el vermellón y ahí quedó con un poquito más de forma. Entonces aquí ya estamos dibujando ya una estructura más bien propia de la piel. No sé por qué se hace esa línea recta. Ahí. Piel, ¿cierto? Piel, piel. Y acá entonces vamos a tener espacio para que podamos reconocer algún ganglio linfático, por ejemplo, ¿cierto? Vamos a poner un ganglio linfático acá. ¿Qué es lo que debería a ustedes estarle pasando en este momento? Que todo lo que hemos conversado ahora, ustedes ya lo saben. Eso es, digamos, lo que debería estar ocurriendo en su estructura mental. Y aquí voy a poner un ganglio linfático, otro ganglio linfático, para que así nosotros podamos tener la referencia de lo que son las vías aferentes, eferentes, y que después lo vamos a ir dibujando con más detención. Entonces, eh, con esta sección, con esta estructura de manera general,
podemos ya reconocer varios elementos de lo que va a ser parte de nuestro trabajo para esta unidad, y es básicamente lo que vamos a estar trabajando. Este esquema y este video que estamos preparando, también lo vamos a compartir con la sección del día viernes, así es que este esquema también está hecho especialmente para ellos también, para que podamos conversarlo. Esperemos también que toda esta estructura que hemos estado nosotros aquí describiendo y tomando como referencia nos sirvan para poder entonces encontrar espacio para poder ir completando toda esta estructura. Como ven, todo lo que hemos señalado acá tiene un enfoque eminentemente anatómico, pero de acuerdo a lo que nosotros vamos a estar desarrollando desde ahora en adelante, vamos a ir aludiendo a los aspectos histológicos, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta hasta acá, jóvenes. Ya. Vamos entonces, inevitablemente, a citar nuestra experiencia y nuestro banco de memoria que ya tenemos incorporado anteriormente, ¿ya? A ver, voy a hacer una ligera modificación a esto. Voy a agrandarlo para que pueda tener más espacio. Ahí sí. Entonces, aquí hay varios elementos que ustedes ya conocen y voy a partir por ir completando aquellos conceptos que nosotros ya hemos entrenado y revisado en otros momentos. Por ejemplo, nuestro hueso, ¿cierto? Aquí vamos a estar dibujando lo que corresponde a los espacios del hueso trabecular, ¿cierto? Recuerden que esta parte del hueso se llama hueso alveolar, ¿m? Y el hueso alveolar, que es propio de los huesos maxilares, tiene igual la misma estructura que nosotros hemos estado ya revisando en tejido óseo. Si creen que es necesario o que para nosotros es importante que reconozcan el periósteo, el hueso trabecular, todos los elementos celulares que ya vimos, sí, efectivamente, vamos a tener que hacerlo, porque tenemos que dar cuenta de que tenemos una comprensión y un dominio de estos conceptos. Entonces aquí estamos dibujando hueso trabecular. Recuerden que yo estoy dibujando acá en una tablet. Ustedes tienen un espacio que ustedes van a definir. Pueden trabajar sobre una hoja tamaño oficio, trabajar sobre una hoja de blog, una cartulina, donde ustedes estimen conveniente, ¿ya? La idea es que puedan disponer de los espacios. Yo acá no tengo tanto espacio. Y sin embargo, me aprovecho de las oportunidades de agrandar para poder completar con el ejercicio. Pero como ven, ya empiezan ustedes a reconocer todos estos elementos que ya hemos visto anteriormente. Los elementos que caracterizan al hueso trabecular, que tenemos acá presente, porque tenemos también hueso compacto y hueso trabecular, ¿ya? No es el objetivo de que completemos todo este hueso. A mí nada más que me interesa es que vayamos reconociendo aquellos aspectos que nosotros vimos anteriormente en el primer semestre, dentro de lo que bien podíamos reconocer en un hueso largo, ahora lo estamos llevando a un cuerpo mandibular y como nos damos cuenta tiene básicamente la misma estructura. Aquí vamos a reconocer, vamos a tener presente también todo el sistema ostional, el sistema de Havers, que ustedes ya lo conocen. Acá ustedes podrán hacer después los zoom pertinentes. El hueso medular, el hueso trabecular, la médula que nosotros vamos a tener ahí, el tejido hematopoyético, que lo vamos a encontrar también en esta estructura, dado que así es como se organiza el hueso, ¿ya? Entonces aquí tenemos una caracterización general, lo suficientemente orientadora para reconocer dónde está el hueso compacto, dónde está el hueso trabecular, ¿ya? Siguiendo con las estructuras que ya conocemos, vamos a reconocer acá, en el plano muscular, aquellos elementos que hemos observado y hemos descrito anteriormente en el hueso, en el músculo. Entonces aquí vamos a dibujar una fibra muscular, que en este minuto vamos a seguir este sentido, ¿ya? Y si estamos pidiendo que dibujen fibra muscular, es porque
tenemos que reconocer todos los elementos que ya sabemos del tejido muscular. Y las estriaciones que sabemos. Vamos a dibujar un poquito más. Ahí. Todas estas cosas ustedes ya las saben. Aquí tenemos un citoesqueleto organizado de tal forma que se observan estas estrías, como regularmente se le llama. Es un músculo esquelético. Acá yo estoy caracterizando, más bien caricaturizando al músculo cuadrado de la barba. No sé si ustedes ya lo han visto con otro nombre, pero ahí está. Vamos a dejarlo hasta ahí. Recuerden que esto tiene sus núcleos dispuestos hacia la periferia, ¿cierto? Entonces con esto nuevamente dejamos en evidencia que nuestros conceptos de músculo están presentes. Y ya a esto podemos ponerle una vaina de tejido conectivo, ¿cierto? Vamos a poner, por ejemplo, el endomicio. Podría yo después caracterizar un perimicio, si esto corresponde a un fascículo muscular. Y después, ¿por qué no caracterizar a lo que sería un epimicio? Que sería lo que yo tendría acá. Materia vista, materia que ya debe ser incorporada y nuevamente citada. Y la inserción muscular, obviamente, con todas estas características del tejido conectivo denso, regular, con el cual se ancla al músculo, ¿cierto? Fibras colágenas ancladas al músculo. Y obviamente no olvidar a nuestro fibroblasto, que va a estar ahí compactado, apretado, en los ejes que corresponde el sentido. Entonces, como ven, hasta el minuto lo que estamos solamente haciendo e insistiendo es en caracterizar elementos que nosotros ya hemos visto y ya hemos revisado. Tejido óseo compacto, hueso trabecular, plano muscular, inserción, organización conectiva. Y acá también sería muy relevante que incorporemos un vaso sanguíneo, una arteria muscular, ¿cierto? Vamos a dibujarlo acá en el centro. Vamos a ponerlo rojo para que no se nos olvide. ¿Ya? Entonces aquí nosotros deberíamos tener una arteria muscular. Y la arteria muscular, recordemos que tiene una túnica interna, ¿cierto? Que va a estar dado por el endotelio vascular, ¿cierto? Estoy tratando de dibujar. Después tiene, como es muscular, va a tener la lámina elástica interna. Después viene el plano muscular, que es grueso, ¿cierto? Etcétera, varias capas de célula muscular. De hecho, para que puedan tener buen espacio, perfectamente ustedes pueden hacer un zoom, sacarlo de acá y llevarlo para afuera. O sea, eso podrían hacerlo, ¿no? Y hacen una estructura, una arteria muscular más en mejor forma afuera, ¿ya? Pero en este momento, como estamos siguiendo, principalmente lo que me interesa acá es que vayan ustedes teniendo presente todos los elementos que ya hemos visto, ¿no? Eso, digamos, lo interesante, ¿eh? Y aquí tenemos entonces la adventicia. Recordemos también que ya sabemos de los elementos del plasma que tenemos presente. Ahí estamos buscando las proteínas, ¿cierto?
que podemos dibujar también elementos celulares, como los glóbulos blancos, glóbulos rojos. Ahí está chiquitito, ¿cierto? Pero todas esas cosas ya las sabemos. Yo creo que eso es lo importante. A lo mejor acá, en esta zona, también podríamos dibujar una sección transversal de un músculo esquelético. Recordemos que el músculo esquelético en el orbicular aquí está cortado de manera transversal. Perdón, tiene un corte, ¿cierto? Una sección. Entonces perfectamente podríamos reconocer que esto puede ser un fascículo. Esto puede ser un fascículo. Y al lado yo puedo dibujar otro fascículo. Y otro fascículo. Y con estas secciones ya estoy reconociendo la organización y la compartimentalización muscular. Y ahí justo va a pasar la arteria muscular. Estamos nuevamente haciendo una caricatura, ¿cierto? El perimecio, que es lo que coincide con el contorno negro que tengo acá. Podemos dibujar también los núcleos de esto. Están dispuestos hacia la periferia. Y dibujar el endomecio. ¿Qué es lo para mí interesante a esta altura? Que si bien en este momento estamos haciendo una lectura relativamente rápida y a modo de síntesis, es que todos estos elementos ya los hemos revisado y vemos como todo esto está presente en una estructura, en todas las estructuras en realidad. Estamos tomando como referencia el labio, la inserción muscular y la mandíbula. Más adelante vamos a hablar de la histología dentaria y del sistema de inserción, que en este momento no lo tenemos bien presentado acá. Pero eso en materia de más adelante. Entonces, nuevamente, aquí estamos haciendo la síntesis de aquellos aspectos que también vamos a estar preguntando, ¿ya? Así es que ello para seguir con nuestro esfuerzo de poder reconocer los elementos que caracterizan la histología de ellos. Bien, cumplido esta síntesis de lo que es el tejido óseo, muscular, vascular, y podemos agregar las estructuras nerviosas, ¿cierto? Vamos entonces a hablar y a conversar respecto a los temas que nos convocan en nuestro trabajo el día de hoy. Recordemos que nosotros partimos hablando de tejido glandular, y para poder ubicar bien las glándulas es necesario que hagamos un reconocimiento de los sitios donde tienen que ir. En esta parte de acá, que estamos dibujando en amarillo, en el contorno amarillo, es donde nosotros vamos a encontrar presentes las glándulas principalmente sudoríparas y sebáceas. Son glándulas que nosotros vamos a encontrar en este tipo de estructura y de revestimiento. Por otro lado, la mucosa de revestimiento de la cavidad bucal lo vamos a encontrar en esta otra zona de acá. Esta es la mucosa de revestimiento que nosotros vamos a estar viendo y observando regularmente. Esta mucosa, recordemos que se caracteriza por ser un epitelio plano pluriestratificado no queratinizado, y esto también lo vamos a encontrar revistiendo el fondo de piso de boca, incluso hasta el vientre de la lengua. Toda esa parte es la que nosotros regularmente vemos y caracterizamos como un epitelio de revestimiento que se, valga la redundancia, caracteriza por ser un epitelio plano pluriestratificado no queratinizado. Este epitelio plano pluriestratificado no queratinizado, recordemos que se caracteriza por carecer de un estrato granuloso y porque el estrato superficial va a corresponder a células planas que conservan su núcleo. Eso es básicamente la característica. Y por otro lado, vamos a tener en el dorso de la lengua esta mucosa de revestimiento, esta mucosa especializada, que es la que se va a caracterizar principalmente
por tener una disposición anatómica distinta. Vamos a ver que tiene una relación entre lo que es el epitelio y el corium de manera particular, que hace que adopte una forma particular, pero va a corresponder a un epitelio plano pluriestratificado queratinizado. Y este epitelio plano pluriestratificado queratinizado se va a caracterizar por tener todas las capas que regularmente nosotros observamos. También tener presente que este epitelio plano pluriestratificado queratinizado lo vamos a encontrar en la mucosa masticatoria, que es la que tenemos acá, ¿cierto? En la encía adherida principalmente, ¿ya? Encía adherida, en la encía marginal, y después cuando lleguemos a la histología de encía vamos a hacer las precisiones pertinentes. Pero en síntesis lo que estamos viendo es que las líneas que tenemos ahí en morado corresponderían a la zona donde tenemos un epitelio plano pluriestratificado queratinizado. Lo que tenemos en rosado correspondería a esta mucosa de revestimiento, caracterizada por un epitelio plano pluriestratificado no queratinizado, y en la piel tenemos este epitelio plano pluriestratificado queratinizado, pero de piel, ya que la principal característica es que es más delgado al momento de compararlo con el epitelio de la mucosa, pero que en su estructura tienen pelos, ahí están los folículos pilosos, se encuentra también presente las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas. Y en el vermellón labial tenemos un epitelio de transición, ¿cierto?, donde carece de folículos pilosos, y es un epitelio que va a ser el tránsito entre lo que es la piel y la mucosa probablemente tal, ¿ya? Entonces, eso para que nosotros tengamos el reconocimiento desde un punto de vista topográfico, las estructuras que tenemos que a continuación seguir describiendo. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿El epitelio de la piel era queratinizado o no queratinizado? Queratinizado. Es un epitelio plano pluriestratificado queratinizado, ¿ya? Bueno, voy a hacer una copia de esta base. Ya. Y entonces vamos a empezar a seguir rellenando histológicamente todos estos conceptos que hemos estado hablando. Habíamos señalado que el epitelio de la piel se caracteriza principalmente por tener esta disposición de corresponder a un epitelio plano pluriestratificado queratinizado. Vamos a ver si podemos hacerlo acá. Vamos a dibujar acá lo que correspondería a su relación con el tejido conectivo subyacente. Recordemos que siempre la relación entre el tejido conectivo implica crestas epiteliales con papilas de tejido conectivo, ¿ya? Eso para nosotros es muy importante que esté presente. Cuando alguien dibuja un epitelio y lo dibuja así, es que no entiende, ¿no? Y eso obviamente nosotros ya a esta altura le ponemos un 0, ¿no? Ni siquiera me interesa poner un 1, un 0 nomás, ¿no? Y entonces aquí tenemos las características, entonces lo que son entre estas prolongaciones epiteliales o crestas epiteliales con las papilas del tejido conectivo. Recordemos que en esta zona vamos a encontrar presente también al folículo piloso, y el folículo piloso, vamos a dibujar un par de pelos nomás, por si acaso. Recordemos que tiene su zona vulvar insertada en el tejido conectivo, ¿ya? Entonces es importante que nosotros lo reconozcamos así. ¿Por qué esto es interesante? Porque muchos piensan que está dentro del epitelio, y eso no es correcto, ¿no? El bulbo, que corresponde a esta parte que estamos dibujando acá,
se encuentra dentro del tejido conectivo. Y eso también nos orienta a que la disposición de las estructuras aledañas a este folículo también lo vamos a encontrar presente en el tejido conectivo subyacente, ¿ya? Así que vamos a tratar ahora de colorear al tejido conectivo. Vamos a ver si nos resulta. Ya. Entonces aquí tenemos nosotros nuestro tejido conectivo. Total. Ahí están las fibras colágenas que nos recuerdan de la inserción entre el epitelio y, en este caso, los planos más profundos, ¿ya? Vamos a dibujar otro poquito más acá. Y otro poquito más acá. Cosa que siempre tengamos presente que aquí no hay espacios, ¿no? Incluso vamos a aprovechar esta misma línea para colorear el tejido conectivo que tenemos acá, ¿no? Nada está flotando, todo se encuentra relacionado, y en ese aspecto el que hace todo este trabajo de conexión es el tejido conectivo. Suena hasta casi de perogrullo, pero esa es la función del tejido conectivo. Y vamos a dibujarlo acá también. Entonces estábamos señalando la característica del folículo piloso, y que este folículo piloso, el bulbo, se encuentra ahí. Toda la histología del pelo no es objeto de esta sección, tampoco creo que lo alcancemos a ver dentro de este año, pero sí hay que reconocer que esto también nace de una modificación epitelial, ¿ya? Entonces, básicamente lo que yo quería dibujar con esta línea es que hay una modificación epitelial que termina formando este anexo. Recordemos que el pelo en sí es queratina, ¿eh? Y si estamos hablando de queratina, ya hemos escuchado el concepto de la queratina a propósito de la misma capa más superficial del epitelio. Entonces, que están conectados, claro que están conectados, ¿no? Me refiero en cuanto a su génesis, en cuanto a su composición. Pero bueno, eso, como les digo, solamente lo estamos enunciando de manera general. Y adyacente a todo este folículo piloso vamos a encontrar las glándulas que ya hemos descrito anteriormente. Recordemos que son glándulas sebáceas, glándulas sebáceas que se distribuyen de manera racimada, ¿cierto? Y que son... No tuve mucho espacio para hacerlo aquí en realidad, pero aquí sería conveniente, y esto es lo que les voy a pedir a ustedes cuando lo hagan, es que ocupen un folículo piloso externo, dibujen un folículo piloso externo, ¿ya? Y de algún modo puedan ustedes contar con el espacio suficiente para que puedan después dibujar las características y las particularidades de las células sebáceas. Recordemos que esto se encuentra aquí aproximadamente, hay una organización, y que aquí deberíamos nosotros poder vincularlo con lo que corresponde nuestro, eh, nuestros vacinos glandulares. O sea, vamos a dejarlo acá, acá, acá. Y aquí parece que se ve un poquito mejor, ¿cierto? Recordemos que estas células tienen una secreción que va a ser vertida a esta parte, ¿ya? Y recordemos que estas organizaciones circulares corresponden a epitelio, ¿cierto? Un epitelio que vamos a tratar de dibujarlo por acá. ¿Y qué es lo que ustedes tienen que reconocer?
¿Qué tipo de secreción es? ¿Qué tipo de organización, arquitectura tiene? Que son las preguntas que vamos a hacer, ¿no es cierto? Pero aquí por lo menos ya tenemos dando una noción de cómo es la organización del folículo piloso, específicamente en lo que es la relación de las glándulas, que es el tema que nos convoca en esta clase. Vamos a ver si me sale la duplicación. No siempre me sale, ahí me salió. Vamos a checarlo. Y ahí tengo mi folículo piloso. Ahí quedó mejor. Solamente para que ustedes sepan, hay los músculos, cada pelo también tiene una inserción muscular, ¿ah? Por si acaso. ¿Ya? Y que va al epitelio. Se ancla al epitelio y eso hace que los pelos se ericen, que tengan cierto movimiento por acción refleja. Pero con eso es para nuevamente entregarles nociones de la piel, pero que en realidad no tenemos en sentido estricto una clase de piel, así que no lo tenemos contemplado tampoco. Y a este folículo piloso, que tiene este racimo de glándulas que tenemos ahí de tipo sebácea, recordemos que tenemos la glándula sudorípara. Y la glándula sudorípara, vamos a dibujar ahí el conducto, ¿ya? Es una glándula tubular simple, entonces aquí vamos a dibujar tubular enrollada simple, es así. ¿Ah? Vamos a dibujarlo así de manera muy, muy simple en realidad. Vamos a dejar ahí el ducto para que no crean que esto tiene un ducto de salida, ¿cierto? Así tiene que ser. Y acá obviamente vamos a dibujar las características células que de algún modo nos sirven para poder caracterizar la estructura glandular. Lo que tengo yo ahí insinuado es solamente el área ductal, el área de excreción. Pero recordemos que todos estos conductos se encuentran asociados a células. Todo esto corresponde a una organización celular, ¿ya? Y de algún modo ahí queda organizado las características de la glándula. Nuevamente, aquí podríamos de algún modo hacer algo muy similar a lo que habíamos visto anteriormente. Está la lámina basal, ¿cierto? Lámina basal. Y como ven, no hay, como todo el epitelio, cumple con las características del epitelio. ¿Ya? Y con eso tendríamos ya cierta caracterización de este tipo de glándulas excretoras que tenemos por un lado, por la glándula sudorípara y por otro lado la glándula sebácea. La sebácea adosada al bulbo del folículo piloso y la glándula sudorípara separada y como su material de secreción, su material de excreción es vertida a esto para que después vaya y se vaya a la piel, ¿cierto? Que para allá se va esta excreción. En el caso de las glándulas sebáceas, van hacia la zona del bulbo y a través de la vía del pelo donde sale el sebo, ¿cierto? Esa es básicamente la lógica que deberíamos tener presente. Otro aspecto que conviene tener siempre presente es que en la profundidad del conectivo y en su relación con el plano muscular, nosotros vamos a encontrar ahí la célula de tejido graso. Eso es algo que debemos tener siempre presente. Y aquí yo voy a dibujar un contorno medio, vamos a checarlo un poquito para que me salgan más. ¿Cierto?
Entonces lo importante cuando ustedes empiecen a hacer su esquema, lo hagan con espacio, ¿no? Yo acá no tengo tanto espacio producto de la estructura que estamos ocupando para hacer nuestro dibujo. Si no, no lo podría dibujar tampoco. Y ahí tengo yo las células grasas, la vesícula lipídica, y el núcleo desplazado hacia la periferia, ¿cierto? Un poco oval, un poco desplazado. Básicamente ahí. Y esto obviamente lo vamos a encontrar en toda esta zona, ¿ya? Toda esta zona aquí vamos a estarlo encontrando y nos va a permitir caracterizar este tipo de estructura, ¿ya? Vamos a ver si puedo. Ahí sí. Entonces, eso en cuanto a lo que llevamos del labio. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta acá, jóvenes. Después tenemos que irnos a la cara interna del labio, donde acá vamos a hacer vamos a dibujar los acinos glandulares, salivales. Podríamos dibujarlo acá, ¿cierto? Por lo menos acá deberíamos de esbozarlo, ¿no? Acá vamos a tomar como referencia solamente, vamos a contornearlos, nada más que contornearlos, y entendiendo que esto es una estructura bastante más compleja que lo que vimos en las otras dos glándulas, que es mucho más ramificada, que tenemos áreas con acinos glandulares, acinos tubulares, y por ahora dejarlo hasta ahí, ¿no? Vamos a hacer después del recreo, vamos a destinar tiempo a describir todo esto, pero ¿por qué no aprovechar más bien el espacio que nos da la glándula sublingual para poder dibujar ahí mejor las estructuras glandulares? En rigor, reconocer que en la cara interna del labio vamos a tener esta estructura, ¿ya? Pero vamos a plantearlo después dentro de la segunda parte de este taller demostrativo, ¿ya? Jóvenes, entonces ahora vamos a descansar, a hacer un pequeño break antes de continuar con la siguiente parte, ¿ya? Así que son 10 para las 10, nos encontramos a las 10:05.